Ujú. Muy buenas noches, vicealmirante, ¿cómo está? Bienvenido a su casa, a su canal. Nuestro primer invitado en estos 7 años de aniversario que estamos cumpliendo. Qué bueno tenerlo. Le voy a dar la palabra a mi compañera, a la dueña de la casa, a la dueña de la sala. Sigue mío, cambio. Gracias, gracias. Felicitaciones por este aniversario que comienzan. Las redes sociales, aun cuando han estado un poco disminuidas últimamente, es el último recurso que le queda al ciudadano para enterarse, para debatir con cierta seguridad, no mucha, pero cierta seguridad, pasándole por delante a todas las personas que manipulan, mienten, engañan, tergiversan, ocultan, apañan la verdad de los acontecimientos políticos, sociales, económicos y militares de Venezuela. Por eso es que el ciudadano anda en algunas oportunidades o generalmente anda a la deriva porque no sabe a quién atender ni a quién creer. Particularmente tengo ya más de 29 años tratando de decir la verdad de los eventos. No es un libro de historia ni pretendo ser una referencia única, pero cuando no conocemos el punto de partida, difícilmente llegamos al destino. Dice, muy buenas noches, no sé si se le cayó, quedó ahí en el destino. Cambio. Seguro le entró una llamada. Atención, atención, probando cómo me escuche cambio. Fuerte y claro, vicealmirante. Le estaba comentando que se le había quedado en el destino. Cambio. Usted nos copia, cambio. Yo sí los copio. ¿Cómo me copian ustedes a mí? Perfecto. Bueno, vicealmirante, antes que nada, como siempre, darle las gracias por aceptar nuestra invitación y sabemos que siempre es un invitado muy especial porque además lo consideramos de aquí, de nuestra casa. Siempre hemos disfrutado muchísimo de todos sus conversatorios. Eh, yo hoy en la invitación les estaba comentando hace un rato a los usuarios, había dicho que no hay nada mejor que le cuente a alguien algo que vivió, que lo vio, porque ya sabemos que las cosas de boca en boca pues a veces se van deformando, pero usted es una persona que vivió esos acontecimientos y no solamente un testigo de que vio que este fue para acá y el otro fue para allá, sino que usted estuvo imbuido en todo eso y participó activamente en tratar de salvar al presidente en aquel momento y salvar esa democracia con sus defectos o todo lo que tuviera, pero era una democracia. Por lo que siempre le estaremos muy agradecidos por su participación. Sí es cierto que lamentablemente muchos de esos que participaron salieron todos fresquitos y están por ahí pavoneándose, haciendo cosas que realmente lo que tendrían que haber es estado detrás de las rejas. En fin, eso ya es harina de otro costal. Pues como siempre, vicealmirante, bienvenido a Venezuela punto libre. Ya cumplimos 7 años y aun cuando hay un hartazgo generalizado por parte de la ciudadanía, como usted mismo lo comentaba hace un rato, en las redes sociales se aprecia muchísimo, eh, no debemos callar, porque lo que se calla se olvida. Antes de que arrancara usted con su charla de hoy, quería ponerle un audio que me enviaron. Eh, ya va, que es que lo tengo que buscar, es que no veo. Y quería que usted lo escuchara. Probablemente a lo mejor ya lo escuchó, pero creo que vendría muy bien iniciar el programa con esto. Un segundito que ya se lo pongo. Y para los que no lo hayan escuchado, es
un programa que hizo Daniel Lara Faría, y creo que es, la voz me parece de Carlos Blanco. Aún no me lo han confirmado. Buenas noches, Margarita 68, reportándose por aquí en primera fila. Mil bendiciones para todos. Hola, sigue, Tata, a todos, mil bendiciones. Cambio. Hola Margarita, bienvenida. Ya estamos en el conversatorio. Bueno, vicealmirante, le voy a poner el audio que le prometí y a continuación, pues, el micrófono es suyo. De esa ruptura, pero una de las razones que se puede argumentar, digamos, que tenía un sentido institucional, es que Alfaro creía que Ochoa Antich debía ser despedido el 4 de febrero. Y no lo sé. Que Alfaro, ahora cierto, de detallazo, ¿no? Alfaro Cero se quedó en Miraflores porque no pudo salir el 4 de febrero cuando evacuaron a Carlos Andrés Pérez, y él se quedó dentro del Palacio, entiendo yo. Sí. Y ahí hubo un papel esencial, muy valiente, corajudo, al lado del presidente, el almirante Carranza. Sí. Ahora, Bueno, así que hoy vamos a disfrutar de este vicealmirante corajudo y sobre todo persistente, porque usted continúa como el primer día para luchar por una democracia en Venezuela. Bienvenido a Venezuela. Libre. Cambio. Bueno, ante todos, nuevamente mis saludos cordiales, solidarios, de hermano, de quizás un poquito mayorcito que la mayoría de las personas que están en las redes sociales. Muchos ya se han retirado de la lucha política, de la lucha contra la dictadura, contra los tramposos y traidores, pero tenemos que seguir adelante independientemente, como decían algunas personas, quien vota un libro comienza a morir, quien no trabaja comienza a morir, quien no se expresa como ciudadano pierde la democracia, quien no lucha por la libertad será convertido en esclavo siempre, porque el problema de la libertad no es que se dice, sino que se activa en la conducta humana. Soy libre y estoy dispuesto a hacer lo que considero lícito dentro del marco legal en el cual yo me encuentre. Pero no siempre debe decir, la vanguardia de los ciudadanos, óigase bien, la vanguardia de los ciudadanos es la voz con que cada ciudadano se expresa. Desde la Revolución Francesa en 1796-98 hasta el presente, lo que significa república o repúblico es el ciudadano en la esfera pública actuando en la política. La política no es el partido, la política es el ciudadano. Desde la Grecia antigua, lo que pasa es que los siglos han ido tergiversando y las organizaciones políticas aprovechan para secuestrar a los ciudadanos y los colocan bajo un manto ideológico, muchas veces coherente, otras veces radical, y el desconocer los factores históricos, la conducta de los hombres, los eventos ocurridos en la historia contemporánea o en la historia reciente o en la historia en tiempo presente que estamos construyendo los venezolanos, nadie es viejo, nadie es joven, es el presente. Y cada uno de nosotros tiene que dar un paso por la libertad contra esa vanguardia ciudadana que está muy de moda porque creamos una iniciativa política como ciudadano, no partido, una iniciativa política. El objetivo nuestro, o el objetivo es levantar la voz, hablar sin cortapisas, hablar sin ataduras o intereses de partidos, grupos económicos, grupos militares, intelectuales o hermanos. Lo sustantivo es que yo expreso mi manera de pensar, me la tienen que respetar, la pueden debatir,
la podemos discutir, pero mi expresión, mi manera de ser, mi manera de pensar es en esencia la expresión de la libertad como individuo. Y nosotros, los venezolanos, quizás desde el año 1821, en la batalla de Carabobo, perdimos la fuerza de la voz y nos fuimos cobijando por los grupos de interés y los venezolanos que de una u otra manera han ejercido el poder en el país, bien ejercido, mal ejercido, regular ejercido, pero cada gobierno, cada régimen, cada dictador que silencia al ciudadano en una democracia también es dictador, también debe ser rechazado. Y cuando los medios se cartelizan para engañar y para no decir la verdad, también. Y cuando los militares alzan sus armas contra el pueblo o se involucran en una conjura militar, civil, para derrocar un gobierno, cualquiera que sea, que no sea por la parte, tomando el camino de la ley y del Estado constitucional, también cometen crímenes. Entonces nosotros tenemos ya un tiempo importante navegando en aguas turbulentas, en aguas pantanosas, donde cada generación de ciudadanos va perdiendo su libertad y los que no han nacido, porque cronológicamente no les corresponde este tiempo para nacer, también van a nacer esclavos, esclavos de la manipulación mediática, esclavos de la mentira, esclavos de los intereses, esclavos del sectarismo, esclavos del oportunismo y de la prepotencia de algunos sectores de la vida pública nacional. Mi tiempo histórico, mi tiempo de vida, ha sido siempre como institución del Estado, siempre. Porque una vez retirado, uno se quita el uniforme, se quita los reglamentos directamente, pero la formación y la conducta y la manera de pensar, sin ser dictadores, como muchas veces nos califican, solamente tenemos una forma de pensar y de decir la cosa, la gente no les gusta. Y eso es enfáticamente lo que yo he tratado de hacer en estos últimos 30 años. Los eventos transcurridos, no solamente el 3 de febrero, porque el cuartelazo militar, parte de una conjura civil, fue el 3. Es una falsedad que digan el 4, porque el 3 a las 9 de la mañana ya las unidades militares involucradas en la cooperación estaban en la calle. Los civiles, institucionales o no, sabían a esa hora de la conspiración y del cuartelazo. Nadie le informó al presidente de la República, ni en Suiza, antes de despegar de Suiza, en un avión de Swissair, en la cual estaba yo también acompañando al presidente y el canciller, que era el doctor Durán, y el edecán, que era el capitán de fragata Juncosa Pereira, el médico y la traductora, la señora Nusset. Entonces, llegamos a Nueva York, nadie avisó, llegamos a Nueva York a las 3 de la tarde, nadie le avisó al presidente, yo me comuniqué por teléfono como siempre lo hacía, o por medio de radio del avión, con la Casa Militar, con el Ministro del Interior, con el Palacio de Miraflores, y nadie nos alertó de nada. Repito, el 3 a las 10 ya estaban las tropas en las calles y el golpe, la parte militar, había sido develado por el general de brigada, director de la Academia Militar, que se presentó a la Comandancia del Ejército y al Ministerio de Defensa, habló con el general Rojas Pérez, el general Rojas Pérez, que era comandante del Ejército, y con el vicealmirante fallecido Elías Daniels, que era el inspector de las Fuerzas Armadas. Inteligencia del Ejército sabía, la Dirección de Inteligencia Nacional lo sabía.
El ministro de la Defensa lo sabía. Medios de comunicación lo sabían, porque la imagen del tanque tratando de penetrar por la puerta principal del Palacio Blanco esa madrugada fue filmada previamente por periodistas, por operadores de medios de comunicación, por un general llamado Miller Rojas fallecido, y fue enviado a un canal de televisión, Radio Caracas Televisión, para ser puesto en el aire. Eso es antes de la irrupción de los tanques en Miraflores. O sea que todo se sabía. Entonces, mi primera pregunta, y quiero que ustedes también se la van a hacer, ¿qué pasó? ¿Qué ocurría en ese entonces? Bueno, la vivencia personal, porque estuve 2 años con el presidente de la República, día y noche. No es que dormía con él, como jocosamente me han dicho algunas personas, sino que estaba en contacto al minuto con el presidente. Independientemente de donde él estuviera, estaba en UNECAN y yo estaba informado al momento de todo lo que el presidente hacía, con quién comía, a dónde salía, a qué hora se acostaba, a qué hora se levantaba, quién lo atendió, qué tomó, todo lo relativo al presidente, porque para el presidente, para mí todo era seguridad. Y mi trabajo era la seguridad del presidente de la República y la seguridad de la democracia, porque el presidente es la democracia en un Estado constitucional y de elecciones libres. Y eso casi nadie o ninguna persona lo analiza desde esa perspectiva. Bueno, eso entramos ahora a más detalle, pero quiero ir a hacer un brochazo histórico sin fastidiarlos y sin cargarlos de información, pero me imagino que la mayoría de los escuchas y la mayoría de los venezolanos, si no ignoran, han olvidado. Y si han olvidado, no lo tienen presente en el día a día. Y si no lo tienen presente en el día a día, no logran entender lo que está ocurriendo en Venezuela desde hace 29 años. Porque el problema no es Chávez. 10 años antes, 8 años antes, ya el cristal, el velo, la patina de la democracia y la libertad había sido rota por una conjura civil-militar y no estaba Hugo Chávez al mando de esa conjura. Él era parte de la conspiración militar. Que dicho sea de paso, el silencio cómplice de los generales del ejército, la mayoría en la academia militar o en los puestos de mando, sabían que había una movilización porque se movilizaron 7 guarniciones. Y el comandante del ejército, corrijo, Rangel Rojas, no Rojas Pérez, Rangel Rojas, había citado para Caracas ese lunes a todos los comandantes de guarnición. ¿Qué pretendía el general Rojas si ya sabían que había una conspiración? Este general fue decán del presidente Caldera. Estaba en la conspiración con el presidente Caldera y todos los copellanos que estaban con Caldera, el chiripero, y algunos generales y almirantes, y algunos periodistas, y un poco de personas, que después, en el 94, cuando Caldera llega al poder, aparecen en los puestos más importantes y declarando en los medios de comunicación que se justificaba el golpe, se justificaba la acción militar, porque no les importaba el país ni la democracia, le importaban eran sus intereses personales y grupales. Pero bueno, voy a comenzar por lo siguiente. 1961, Rómulo Betancourt, presidente de la República. Fidel Castro llega a Venezuela, intenta catequizar al nuevo gobierno de Rómulo Betancourt para la corriente ideológica marxista, que era la dirección de penetración de la Unión Soviética en aquel entonces, en el conflicto este-oeste, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la invasión a Checoslovaquia en el 56, después de la toma del cuartel Moncada en Cuba por Fidel Castro en el año 56, después de las turbulencias en Europa del Este y Alemania del Este, con la penetración armada en Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, de los grupos militares comunistas de Europa después de la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, llega Fidel Castro a Venezuela, lo sacan por la tangente, el presidente Rómulo Betancourt no aceptó los planteamientos, no quiere decir esto que Fidel Castro no se reunió con la Federación de Centros Universitarios de la protagónica Universidad Central de Venezuela, se reunió con empresarios venezolanos, se reunió con un grupo pequeño. Se reunió con grupos pequeños. Se reunió con un grupo pequeño de militares, se reunió con empresarios, fue entrevistado por muchos periodistas. En aquel entonces, la corriente ideológica preponderante de los intelectuales y los estudiantes y profesores universitarios eran orientación del Partido Comunista Venezolano y del Movimiento Izquierda Revolucionario, una escisión del Partido Acción Democrática y algunos rebeldes o radicales del Partido COPEI. En ese escenario amanecen las guerrillas en Venezuela en 1962. Las guerrillas marxistas, estudiantes universitarios, campesinos, militares desertores, se fueron al monte con el Frente Armado de Liberación Nacional, dirigido desde el cuartel San Carlos y por otras personalidades del mundo civil en actividades políticas clandestinas. En ese entonces, José Vicente Rangel, en su cargo como diputado y como senador de la República después, repartía armas en la carretera hacia Machurucuto, a Higuerote, a Clarines, a Puerto de la Cruz, en ese sector fronterizo que es la selva, que queda la selva del Parque Henry Pierre. Allí estaba Américo Martín recibiendo las armas que le estaban entregando a José Vicente y otro grupo de diputados venezolanos que estaban de acuerdo con la presencia de Fidel Castro en Venezuela y el movimiento guerrillero para derrocar la democracia, que apenas tenía 2 años de instaurada en Venezuela. Fidel Castro amenazó con torpedear o eliminar en el mar a la flota naval venezolana y tuvimos que pedir apoyo extranjero. Yo estaba tripulando un barco en esa oportunidad y cuando zarpábamos nos apoyaban las unidades navales norteamericanas. O sea que Estados Unidos siempre está ayudándonos, contrario a los grupos de izquierda y radicales que siempre vieron a los Estados Unidos como un país que nos estaba robando el petróleo y la producción y una cantidad de cosas. En 1967 se produce la invasión de Machurucuto. En un submarino soviético llegan unos guerrilleros venezolanos, Germán Layret, el Macho Pérez Marcano, el doctor Rubén Ortiz y unos 16 milicianos cubanos. Al zarpe de Cuba, Fidel Castro lo despidió en el muelle y a cada uno de los venezolanos le dio $10,000 y un Rolex de regalo. Esa embarcación que venía a desembarcar era para reforzar a los grupos guerrilleros que estaban en 5 frentes guerrilleros repartidos en todo el país. Maturín, El Tigre, Puerto La Cruz, la serranía Turimiquire, el centro de Caracas, de Venezuela, el Parque Henry Pittier, los estados de Estado Lara, Falcón y el sur del lago Maracaibo. Todo el país estaba tomado por las guerrillas marxistas entrenadas y bien desplegadas estratégicamente. Nuevamente, las Fuerzas Armadas venezolanas enfrentaron a estos grupos de incursores extranjeros y venezolanos, gracias al apoyo del plan de ayuda mutua del presidente Kennedy fallecido. Los militares venezolanos comenzamos a operar de manera coherente, sistemática y organizada. Se creó el Centro de Operaciones Conjuntas, que era lo que es actualmente el CUFAN, para coordinar, comandar y operar toda la institución apoyada por fuerzas policiales, DICI, PTJ, como agente de inteligencia, para
derrotar a la guerrilla, y la guerrilla fue derrotada. El último evento fue el bombardeo Cantaura en 1983, cuando el doctor Luis Herrera Campín, fallecido, ordenó bombardear la serranía de Cantaura y el pueblo de Cantaura, y ahí fallecieron 23 guerrilleros, de los cuales 2 eran mexicanos, y quedaron, eran 41, fallecieron 23. Eso fue un escandalazo. La izquierda venezolana, por la prensa, ofendió y vilipendió a la acción militar de la Fuerza Armada en defensa del Estado, porque el Estado tiene 3 características. No es que el Estado sea democrático o no. Lo que es democrático son las instituciones, la separación de poderes. Y el Estado tiene características: fuerza, poder y autoridad. Un Estado que no aplica esos 3 principios o factores de gobierno está perdido. Un gobierno como el de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, que no utilizaron la fuerza. ¿Cuál fuerza? La fuerza militar. ¿Para enfrentar a quién? A estos guerrilleros que han ido muriendo poco como héroes, padres de la democracia. ¡Qué riñones! ¡Qué riñones! Si eran asesinos, mataban policías, asaltaban bancos. En los bancos venezolanos nunca había escolta, no había puertas de metal ni puertas de seguridad. Uno entraba a los bancos tranquilamente y cobraba su dinero y se retiraba, y no habían asaltos. 1960, 1968. Cuando comienzan las guerrillas, comenzaron los asaltos y asesinatos en los bancos, a policías, a DICIT, a PTJs, a militares jóvenes, a funcionarios del Estado. Y esos fueron los guerrilleros, los famosos guerrilleros que llamaban cimarrones en la Fuerza Armada. En 1983 se acaba el recluto militar, el brazo armado de las guerrillas en el bombardeo a Cantabria. Todavía hay militares retirados, sometidos a juicio, y algunos presos porque actuaron en función del Estado y comandados por el presidente de la República. Y eso, la izquierda, los medios de comunicación se encargaron de ocultar, de criticar, de hablar mal de la democracia, que el Estado tenía que ser democrático, sí, para aceptar guerrilleros milicianos y la presencia de Fidel Castro. Fidel Castro está entrometido en Venezuela desde 1958, y aún muerto hoy sigue echando varillas en el sistema político y en la población venezolana. En 1983 ocurrió un hecho económico que es lo que llaman el Viernes Negro. El país perdió fuerza económica, el bolívar comenzó a devaluarse, y en menos de 2 meses el bolívar, que estaba a 4.30 por dólar, pasó a 70, hasta llegar a 500 con el gobierno del presidente Rafael Caldera. Y siguió perdiendo valor, y ahorita la moneda venezolana no existe. Significa que el venezolano no tiene moneda y lo que hace es pasar hambre y tomar agua del río Guaire o de las cloacas de la República de Venezuela. Cosa que yo vi en Haití cuando fui con el presidente Pérez en 3 visitas que hicimos a la República de Haití. Y a mí me asombraba como veía a la gente consumiendo y lavando los peroles de la cocina, los trastos de la cocina, en las aguas negras que corrían por las calles. Cañerías abiertas. Bueno, ahí está el río Guaire en Caracas, una cañería abierta. ¿Y dónde están las autoridades venezolanas opositoras? ¿Cómo están los hospitales? Que entonces Maduro y Chávez y todo ese grupo de bandidos y sátrapas son inmanejables. ¿Dónde está la organización social? ¿Dónde está la vanguardia ciudadana? ¿Dónde está la comunicación abierta y franca hacia el ciudadano? ¿Dónde está la gente que no manipula y que dice la verdad? Esa gente está silenciada, o que sea, como he estado yo por muchos años. Ahora en el exilio he podido expresar de una u otra manera. Entonces, Viernes Negro. El país comienza el declive económico, comienza la pérdida de la paridad cambiaria, y comienzan a encarecerse y a ponerse más difícil la calidad de vida. 1900
Antes de eso, 1972, el presidente Caldera y su equipo de gobierno y los factores políticos nacionales y las élites aceptaron silentemente la pacificación de los guerrilleros. Se retiraron sin polvo y paja, sin ningún tipo de juicio, mataron a un gentío, destruyeron el país, atrasaron el proceso de crecimiento económico, acabaron la reforma agraria, mataron policías, mataron militares, se burlaron de las instituciones, se hicieron pipí y pupú en la Constitución. Y viene un presidente llamado Rafael Caldera, el mejor educado y el mejor equipado intelectualmente, y los pacifica por razón política de su partido. Lo reparten el territorio y lo mantienen durante casi 20 años sin trabajar. Y le dieron trabajo en Cuba. Lubén Pecoff era el encargado del comercio con Venezuela y Cuba. Teodoro, el hermano, también. Y otros tantos. Y el pueblo venezolano no se enteraba ni sabía, porque todo era manejado tras corrales y entre telones, y no se podía decir nada por la televisión. Los medios no informaban la verdad, manipulaban al ciudadano. Nosotros los militares éramos informados casi semanalmente por el ministro de la Defensa y por los comandantes de unidades, y nos reunían y nos explicaban todo lo que estaba pasando. Pero con aquella conseja de que el militar no puede hablar de política, el militar lo que no puede ser de partido, pero como ciudadano puede hablar de política. No es que critique al gobierno, sino que si algo se hace mal, uno como ciudadano puede expresarse. Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas exigen un silencio para no comprometerse en la vida partidista. Y así tuvimos muchos años hasta que llegó Chávez y puso a los militares a actuar, le dio cargos y les permitió robar. Y los muy bandidos, traidores, también robaron. Y ahora toda una mezcla de bandidos, no solamente los militares. Porque yo escucho y veo y leo los tweets. Sí, son responsables los militares. Yo no digo que no, ni lo defiendo. Pero, y el sector civil conjurado desde el año 1961, los amigos de Fidel, los que estaban en el Caracazo, los que estaban en todos esos movimientos sociales, las manifestaciones de la Universidad Central, la Federación de Centros Universitarios penetrada ideológicamente, donde estaba Américo Martín, donde estaba Carmona, amigo de Fidel, y donde estaba Goicoechea, y donde estaba Guevarita. Todos esos tipos salen de la Federación de Centros. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Dónde está la transparencia de esos personajes en la función académica y de graduándose en la máxima casa de estudio nacional para obedecer a los lineamientos de un partido comunista, un partido izquierdista, o intereses de partidos? Y se olvidan de los estudios y el nivel académico que quieren en esas universidades. Igualmente pasa con los militares, por eso digo, no los defiendo. Entonces, 1987, el caso Caldas. Se introduce al Venezuela una corveta Caldas, se introduce en el Golfo de Venezuela, penetra aguas territoriales, casi de la guerra, el alistamiento militar fue de combate y no pasó nada. El país volvió a la tranquilidad. No se investigó qué pasó, cuáles eran las consecuencias de esa penetración, qué se buscaba. En el año 83 comienza la conspiración militar en el laguito artificial del círculo militar y en la academia militar, además de Fuerte Tiuna en algunas unidades. El servicio de inteligencia militar no funcionó. La inteligencia del ejército no funcionó. Los generales almirantes entonces no funcionaron. Se hicieron los pendejos o estaban en la conspiración. 1988. La noche de los tanques. 16 tanques Dragón del batallón Ayala salen de Fuerte Tiuna. 8 se dirigen al Ministerio de Relaciones Interiores. 8 a la residencia presidencial La Viñeta. En el Ministerio de Relaciones Interiores hacen preso
al doctor Simón Alberto Consalvi, ministro del Interior, reciente encargado, porque Lucinchi estaba en Sudamérica. Lo hacen preso. El ministro era el general Ítalo del Valladolid. Habla con el insurrecto, un capitán en ese entonces, segundo comandante del batallón Ayala. Le ordena que se retire a su unidad. El mayor Soler se retira a su unidad, recoge los tanques que están en Fuerte Tiuna en la Viñeta, y sorpresivamente, mis queridos escuchas, nadie investigó nada. Al mayor lo dieron de baja, no se supo por qué se movilizó, no se investigó. El general Heinz Spurwa, comandante de la tercera división o su equivalente entonces, comenzó la investigación. Llegó una orden del Ministerio del Interior a través del almirante Rodríguez Citraro, que era director de la DIN, y suspendieron la investigación. Muchos generales y almirantes hablan, pontifican y dicen: la Dirección de Inteligencia nunca detectó la conspiración, o se hicieron los pendejos. El comando del ejército tampoco. Los generales, directores de la academia y miembros de la academia militar tampoco. Se reunían clandestinamente con políticos en algunos sitios del país, izquierda. O sea, la Fuerza Armada fue penetrada por la izquierda, antes que Chávez. Y estos generales y almirantes ahora hablan y dicen y declaran, y cuando yo hablo tratan de desmentirme, tratan de ocultar su error, su falla, y tratan de reflejar en mí que yo no cumplí con mi deber. Cónchale, que yo no cumplí con mi deber. Cuando esa noche, sin ningún tipo de información, estaba en mi casa durmiendo. Me llamaron, me dijeron que había un asalto a la casona, me vestí y me fui al palacio. Y en 4 minutos saqué al presidente del palacio y no cumplí con mi deber. ¿Dónde estaba el ministro de la Defensa en ese entonces? ¿Qué hacía el alto mando militar mientras el presidente estaba fuera del país? ¿Qué pasó? Que cuando develaron al golpe militar a las 10 de la mañana del día 3, ningún miembro del alto mando militar, ni generales, ni capitanes, ni soldados, ni reclutas, investigaron nada. Dejaron pasar la arruga. Y cuando salen los tanques, que el presidente aparece por televisión, es que algunos bandidos y traidores comienzan a hablar de democracia. Eso lo viví yo. A Venevisión llegó el almirante Huici Clavier, compañero mío de la Armada, a decirme que iba a leer un documento. Yo le dije a Huici, que estaba con un coronel del ejército, le dije: mira, Huici, ¿dónde está el alto mando militar? Este es un golpe militar del ejército. ¿Dónde está el alto mando militar en este momento? ¿Por qué no están aquí apoyando al presidente? Y bueno, yo vengo a leer un documento. Ese documento se hizo entre copellanos. En la noche del 3 andan corriendo por Caracas para que lo firmara el documento, lo firmaran Pedro Pablo Aguilar, Caldera y otros copellanos ilustres, porque se estaban preparando para la caída del presidente esa misma noche. Y resulta que Pez le volteó el baile de disfraces y recuperó el poder caído en menos de 4 horas. Porque el presidente Pez, con todos los defectos que puedan atribuirle muchas personas, fue un hombre valiente que asumió su rol como comandante en jefe, que casi ningún presidente lo ha ejercido, Chávez y mucho menos Maduro y algunos anteriores, porque ser comandante en jefe de la Fuerza Armada es ser comandante en jefe, no una figura solamente para honores militares, para trompetas y para desfiles. Pero bueno, así era la democracia y así la perdimos. Entonces, no investigaron la noche de los tanques y hay generales del ejército. A Chávez lo raparon en el Estado Mayor y lo aprobaron por secretaría
y después lo nombran para unos cargos subalternos en el ejército, y el general Lucho Antich, ministro de la Defensa, en agosto del año 1921, los asigna a los cargos más importantes operativamente. La batería lanzacohetes en el estado Zulia, el armamento más moderno que había entonces, la brigada de paracaidistas con 4 batallones de paracaidistas y otras unidades subalternas, el batallón Caracas y algunos puestos en el Ministerio de la Defensa y en Fuerte Tiuna. ¿Por qué el general Ochoa los nombró? Si ya sabían que había una conspiración desde el año 83 y que el general Heiza Pura la denunció el 6 de enero del año 92 en el Gabinete de Seguridad. Estaba el presidente, estaba el ministro de la Defensa, el general Rangel Rojas y todos los miembros de la Seguridad Nacional, civil y militar. El general Hayes denunció ahí por escrito la conspiración en el ejército. El presidente Pérez le entregó en la mano al ministro Ochoa y al general Rangel Rojas, comandante del ejército, diciéndole: a mi regreso de San Cristóbal yo quiero aclarar esto. No acepto más rumores ni chismes. Y si es cierto, vamos a operar, a actuar jurídica y militarmente. Bueno, hasta el día de hoy, ni Ochoa, ni Rangel, ni los generales del almirante entonces le informaron al presidente y a nadie lo que estaba ocurriendo en esas noches tétricas. Por eso es que yo llamo que hubo una conjura. Esa noche fueron presos los militares. Y los civiles, que eran muchísimos, se escondieron, se protegieron y solamente aparecen cuando Chávez es presidente de la República. En ese momento es que aparecen todo ese poco de cobardes. A mí me dicen que tengo que decir nombres. Mire, la lista que yo tengo, los nombres que yo tengo, tienen que ser enjuiciados, pero después que logremos la libertad. De nada vale nombrarlos ahorita, porque el problema nuestro es Maduro y el comunismo enchufado en el poder político nacional y en la sociedad, en las instituciones, en la Fuerza Armada. Para el 4 de febrero estaban involucrados todos los medios de comunicación, la gran mayoría de periodistas de izquierda graduados en la Universidad Central en la Escuela de Periodismo, militares infiltrados de que eran subteniente a teniente o cadetes por casi 20 años. Cuando yo era cadete en la Escuela Naval, la Dirección de Inteligencia Militar iba periódicamente a la escuela y retiraba cadetes, porque estaban sospechosos de ser enlaces con la guerrilla, en aquel entonces pujante. Y nosotros nos sorprendíamos porque sacaban a los cadetes que eran compañeros nuestros y eran amigos. No, estaban infiltrados. Y ahora en el tiempo yo reconozco que esa actitud de la DIN en 1961 a 1968 fue el periodo de mayor actividad y seguridad nacional frente a la penetración de todos esos bandidos y barracios rojos, rojitos y pintados de rosado. Y no se investigaba nada, porque todo era bloqueado. Esa noche, a la salida del palacio, salimos solamente el chofer, un sargento de la guardia, porque el escolta que había puesto de la PTJ se fue corriendo y se escapó y no se quedó en el carro. Otro sargento de la guardia, el jefe de la escolta civil, el comisario Hernán Fernández, el ministro del Interior Ávila Vivas, mi persona como casa militar y el presidente. Salimos del palacio sin saber a dónde íbamos. No teníamos información de ningún tipo, ni del alto mando militar, ni de los políticos. Por ahí hay gente que dice que Alfaro Ucero estaba en el palacio. Alfaro Ucero lo dejé yo en el palacio porque la casa militar no puede cargar en un momento como ese
a personas que estorban en los procedimientos de seguridad. Y yo lo dejé. No fue que él se quedó ni que Pérez lo dejó. Yo no lo dejé montar en el carro. Éramos 6 personas, 6 puestos. Y se quedó en el palacio. A un edecán le dije, cuídanos la retaguardia. Y cuando estamos saliendo del palacio, estaba al lado mío. Y digo, ¿qué haces aquí? ¿No te dejé ahí arriba? Te le quité el radio. Cuando le quito el radio para comunicarme con la seguridad perimétrica del palacio, me responden por radio, patria o muerte. Lo vamos a matar, hijo de su madre. Esa fue la respuesta que yo tuve por radio. Y le dije al edecán, que era ahora general de división Rommel fue mayor, le dije, mira, toma tu vaina, esto está infiltrado, o ustedes saben qué está pasando. Y nos fuimos. Y toda esa noche, el alto mando militar no apareció. Los cuerpos de seguridad del Estado, la DICIP me apoyó en Venevisión. Unos comisarios y policía de la policía de Baruta y de allá frente al Poliedro, por allá hacia el este de Caracas. Entonces, solos en un carro. Entonces, en estos 29 años yo he escuchado y he leído a un gentío hablando del golpe de los militares, que si Alfaro Cero, que si los adecos. A las 10 de la mañana del día 4, una vez que regresamos al palacio, me conseguí de frente a Henry Ramos Ayú, a Eduardo Fernández, y creo, no me acuerdo, que el doctor Canache Mata. Y le dije de frente a Ramos Ayú, ustedes están tumbando a Pérez, pero van a joder la democracia. 1992, Henry Ramos era jefe de la fracción parlamentaria, mayoría del Congreso de la República. 30 años más tarde, Henry Ramos sigue siendo la cabeza visible del Partido de Acción Democrática. Yo le pregunto a ustedes, ¿de cuál democracia me están hablando? ¿De cuál cambio generacional? ¿Dónde están los conjurados del 92? Bueno, ahí tienen a uno. Y nadie lo nombra porque hay que respetar a los diputados y senadores. Oye, si son unos bandidos toditos, la gran mayoría. Y que me lo digan a mí, o que me lo debatan a mí, con pruebas. Perfectamente, con pruebas. Y tengo elementos de juicio. Esta mañana cuando llegamos al palacio, a las 5:40 más o menos, desde Venevisión, los soldados saludaban al presidente dándole las buenas noches. Los soldados rebeldes. Yo le pregunté a algunos, ¿qué les pasó a ustedes? ¿Quién los trajo? Nos trajeron engañados que iban a defender al presidente de la República. En Miraflores mataron a 8 soldados y 36 heridos. La mayoría de esos heridos graves. Atendidos en Clínicas Caracas, testigo el doctor Bello, y en el hospital militar. Entramos al despacho presidencial, un muerto en el pasillo, un guardia nacional. El ministro saludando al presidente. No hay novedad. Yo, ¿cómo que no hay novedad? Entramos al despacho. En ese momento estaba en el despacho, o entraron con el presidente, el embajador Diego Arria, el doctor Carlos Blanco, el doctor Durán, que era canciller, un diputado suplente de Acción Democrática del Estado de Táchira, el señor Rodríguez, el edecán de servicio, que era Gerardo Dudamel, y mi persona. Y el presidente se dirigió a la nación en ese momento, a las 6 de la mañana. Ya lo había hecho antes, a las 12:40 desde Venevisión, y a las 3 de la mañana desde el estudio gigante de Venevisión, dirigiéndose al país, que estaba sobre control, y a partir de ese momento, de las 2:30, 3 de la mañana, el presidente asumió el control del país, sin alto mando militar presente, sin respaldo de partidos, él solo,
conmigo como jefe de casa militar y los 4 escoltas, y el ministro del Interior y los 3 escoltas que iban conmigo en la caravana. Llegamos al palacio. Hubo un encontronazo entre el presidente y el ministro Ochoa. El ministro Ochoa quería hablar al país cuando el que habla en ese momento es el presidente de la República. El presidente tuvo que regañarlo airadamente. Testigos, todos los que estaban ahí, y nadie lo comenta. Nadie dice eso. Después, el presidente ordenó la operación de los aviones F-16 sobre la planicie, Museo Histórico Militar. Chávez decidió entregarse. El ministro de la Defensa empeñado en hablarle al país desde el Palacio, y yo le decía, ministro, desde el Palacio de Miraflores solamente habla el presidente. Usted no es presidente, usted habla en el ministerio o en la calle, pero aquí dentro del Palacio usted no puede dirigirse a la nación. Usted está pasando por encima del presidente. Usted no se da cuenta. Insistió, y se escondió en oficina a hablar. Pero eran tantos los periodistas que partieron la mesa, se cayeron al piso, las cámaras se apagaron, entonces fue un desastre. Chávez decide entregarse, llama al palacio. En el palacio habían 2 personas, el general Santeliz, 2 personas de la conspiración. El ministro de la Defensa estaba ahí presente, pero el general Santeliz y un profesor de la Academia Militar, Fernán Altuve Febres, un conspirador desde los años 50. El general Ítalo del Valle Aliegro me llama por teléfono y me dice, Carratú, ¿qué hacen esos bandidos en el palacio? Esos son unos conspiradores y traidores. Yo no sabía de qué me estaba hablando. Cuando me los identifiqué, le ordené abandonar el palacio. El ministro de la Defensa se oponía a que yo lo sacara del palacio. Y le dije, general, el comandante del palacio soy yo. Se van de aquí. Lo saqué. Ellos armados y yo armado. Yo no creo que nos íbamos a caer a tiro ahí, porque son unos cobardes. Pero era la autoridad del presidente que estaba ejercida por mí, por encima de la autoridad del ministro de la Defensa, una cosa que él no quiere aceptar. Y se escuda en tonterías y pamplinadas de chamo o de recluta y no de un general de división nombrado para la defensa de la nación. Y se le alzan unos militares. Y el tipo tiene las bolas de estar 29 años hablando y escribiendo sandeces. Y la gente lo escucha y lo lee y habla maravillas. Pero se les olvidó que siendo ministro se le alzaron 7,000 hombres del ejército y que la democracia casi se pierde por ineficiencia de él, por no ser un comandante militar, por no ejercer su grado como ministro y echarle la culpa con los generales al presidente que no tomó medidas. Coño, ¿cuáles medidas? Las medidas en el ejército eran tuyas y el presidente te lo pidió el 6 de enero en el palacio. Arrégleme este problema que yo no quiero seguir en esto. Y no lo hizo. Entonces, ¿con qué cara y con qué autoridad y con qué respeto pueden los ciudadanos militares y civiles y militares respetar a ese ministro que fracasó como ministro de la Defensa y todavía escribe en las columnas del Universal, creo, y las reparten por las redes sociales como si fuera la república de los griegos? Es un tipo que ni carácter y traidor. Bueno, ahí pasó eso. Después, las averiguaciones no se hicieron. Se alzó el ejército en un 10%. El comandante del ejército, Rangel Rojas, tranquilo y sin nervios, tomándose una Cuba Libre en su casa, o un whisky, o una champaña, o un vaso de agua. Pero tranquilo. Los comandantes de guarniciones que se le alzaron las tropas, tranquilos. El alto mando militar, a excepción del general Maya Cardona de la Guardia, tranquilos. Los partidos políticos, tranquilos. Fede Cámaras, tranquila.
el circuito de periodistas nacionales tranquilos, las universidades, las instituciones, los ministros de Pérez, tranquilos. Yo me pregunto y le pregunto a todos ellos, ¿qué pasó, señores? 93, el presidente me llama al Palacio, ya yo estaba retirado, pero yo era vicealmirante, director del Instituto de Defensa. Me dice, almirante, lo voy a nombrar ministro la próxima semana, porque la decisión del Tribunal Supremo, de acuerdo a la información de mi juez, de mi abogado, el doctor Guevara, creo que se llama el doctor, me dijo que no había elementos de juicio para una sanción, ni por un impeachment o un juicio. Llegó la doctora Hildegard Sansón, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, o mejor dicho, de la Corte Suprema de Justicia entonces, habla con el presidente. Yo estaba afuera, cuando yo ingreso de nuevo al despacho, el presidente me dijo, de la doctora Ilegal me viene a decir que todo está resuelto, que no hay problema, que mañana la decisión me favorece 13 votos a 6, 14 votos a 6, algo así, en el Tribunal Supremo. Sorpresa marina, el día sábado imponen un juicio al presidente de la República por repartir un dinero a Centroamérica a Violeta Chamorro. Yo quiero decirle a ustedes, a todos los que me escuchan, que desde 1961 hasta el día de hoy, Venezuela le ha repartido dinero a todos los gobiernos de Centroamérica, Caribe insular y Suramérica. O sea, la alcahuetería y la maldad y la falsedad fue ese juicio, por lo menos hasta donde yo lo conozco. Porque 2 años trabajando con el presidente Pérez, yo tengo la capacidad de poder interpretar cualquier cosa negativa. Sí hubo su vida privada y su vida particular. Yo le dije al presidente, divórciese, presidente. Me dijo, los andinos no nos divorciamos y ese es mi problema. Perfecto. La primera dama me calificó groseramente. Le dije, señora, el presidente tiene amantes desde 1974. Yo era apenas un teniente. Entonces, ahora en el 90, usted me va a decir que yo soy responsable de eso. Usted está equivocada, señora. Voy a hablar de inmediato con el presidente. Eso fue a las 11 de la mañana en la casona, 11 de la noche en la casona. Me fui a hablar con el presidente a esa hora y le dije que yo no aceptaba falta de respeto de ninguna persona de la familia presidencial, y si eso era así, yo prefería dejar el cargo, porque no me adaptaba a esa manera de ser. Yo exigía respeto hacia mi persona. El presidente me dio la razón. Y eso se paró parcialmente ahí. Durante los 3 años que tuve con el presidente, pude presenciar, escuchar y leer todas las mentiras que la prensa nacional, los periodistas del Palacio, los políticos, los adecos, los copellanos, los de izquierda, José Vicente Rangel, Teodoro Pecoff, Américo Martín, el negrito Aristóbulo, y toda esa cuerda de bichos que son de la izquierda. Y ahora todos favorecían a Chávez después del golpe y hablaban maravillas de Chávez. El presidente me decía, invite al señor Velázquez, que era sindicalista del Estado Bolívar. A ese político vamos a formarlo mejor para que se convierta en un líder político de su ideología, pero un líder. Resulta que Velázquez estaba conspirando también con la izquierda. Ahora dice que no, porque ahora todos son sacrosantos, después de este desastre que hay en Venezuela. Y yo le dije, Velázquez, qué cosa. El presidente te invitaba a que viajaras con él en el avión presidencial y tú estabas por otro lado conspirando. Qué traición, vale. Otro diputado de izquierda que es como parapléjico, que fue embajador de Chávez en la India, no me acuerdo el nombre en este momento,
Walter Márquez, conspirando y atentando contra los militares en la frontera porque luchamos contra los guerrilleros colombianos y matamos guerrilleros o morían guerrilleros. El caso de Cararabo, la muerte de los marineros en la draga que estaba dragando el río Meta a la altura de la fuga Bayonero. Y todas esas personas se apañaron con Chávez y estaban conspirando para el 92. Y resulta que ahora todas esas personas son santos. Y Carratú cuando habla, todo el mundo dice que es mentira. Pero no se atreven a confrontarme públicamente. Ni se atreven a decir algo de mí públicamente. Si dicen que yo robé. Si vieran cómo vivo yo aquí. O cómo viví siempre. De todas maneras, yo no le hago caso a esos chismes porque el día que yo logre presentarlo públicamente, o le sale paredón o le sale cadena perpetua. Yo no soy asesino, pero la justicia venezolana tiene que tomar carta en el asunto. La nueva República de Venezuela tiene que poner una acción ejemplarizante. No soy yo. Yo solamente digo lo que pienso y de lo que estoy seguro. Después de todo, Chávez es financiado por las élites económicas nacionales, apoyado por la prensa, por todos los partidos, dejaron solo a Salas Rommel, atacaron a la que era Irene Sáez, que era candidata también presidencial, favorecieron a Chávez y Chávez llega al poder. Después que Chávez llega al poder, es que comienza la rumba, comienza la destrucción en las narices de todos ellos. Me acuerdo que cuando Chávez juró en el Palacio Elíptico frente al presidente Caldera y a otro traidor, el coronel Dávila, que era presidente del Congreso en ese entonces, ante la moribunda. Ninguno de los diputados, ninguno de los senadores del Congreso recién electo, de las autoridades de las instituciones del Estado, ninguno se paró y frenó ese evento, que era una afrenta frente a la Constitución y una burla a los venezolanos. Ninguno. Llamé al presidente Pérez por teléfono, ahí mismo que estaba, y le dije: presidente, no se le ocurra saludar a Chávez. Ese es un asesino traidor. Me dijo: almirante, la democracia permite este tipo de juego. Pérez era un demócrata y Chávez un traidor. Y con los traidores no se puede jugar. Ni se puede tener compasión. A los traidores hay que eliminarlos políticamente y reducirlos a prisión. Y en guerra, paredón. Como hizo Bolívar con Piar. Y muchos otros. Entonces, ¿qué les quiero decir, señores que me están escuchando? A 29 años de esa traición y conjura, todavía la estamos viviendo. ¿Cómo se ha portado Guaidó con nosotros? ¿Cómo se ha portado el Partido Voluntad Popular, los ADECOS, Primero Justicia, Alianza Bravo Pueblo, LEDEMA? ¿Cómo se han portado? ¿Qué han hecho por el pueblo nacional? ¿Qué han hecho para unirse y luchar unidos, sin parcialidades, sin chismes, sin intrigas, sin zancadillas? Señores, si nosotros los ciudadanos no avanzamos y desarrollamos una capacidad de alzar la voz y enfrentarlos públicamente a todos ellos farsantes, fíjese, todos están en el extranjero, perseguidos. Yo también estoy en el extranjero perseguido, pero mi calidad de vida no es ni la sombra de la de Molaschi, la de Vecchio, la de Tarra Briceño en la OEA, la de López en Europa, España, la cantidad de bandidos que hay en España, los bolichicos, los que están en Perú, los que están en Colombia, los que están en Brasil, los que están en Centroamérica. Y nosotros en Venezuela, ustedes en Venezuela, padeciendo, sufriendo la humillación, el hambre, la miseria y el miedo. Y todavía ustedes piensan que nosotros que estamos en el extranjero le estamos haciendo mal.
Porque eso es lo que dicen los partidos políticos traidores, que nosotros aquí hacemos daño y no ayudamos. Y ellos tampoco ayudan, pero además de eso roban y manipulan al ciudadano y lo engañan y lo traicionan. Juicio y pena máxima con ellos. Pero tenemos que ser los ciudadanos. Y no podemos seguir en este juego la democracia que no existe, y en este juego las autoridades políticas que no existen, y en este juego a los liderazgos políticos que no existen, y en este juego a los partidos políticos que no son importantes en este momento. Tenemos que estar unidos para todos juntos, sin ningún color de partido, solamente el pabellón tricolor. Y la voluntad organizada de los venezolanos es la que nos va a llevar a redimir el país y a salvarlo. De lo contrario, seguiremos dando tumbos. Ya llevamos 29 años. Colombia tiene 70 años de guerrilla, 75. Cuba tiene 75 años de gobierno totalitario y asesino. Y todavía nosotros pensamos que vía electoral, o diálogos, o discusiones, o reuniones, o viajes nos van a ayudar. Estamos 100% equivocados. Voy a terminar esta presentación para escuchar preguntas si ustedes tienen. Si no, hacemos otro programa de preguntas cuando ustedes lo consideren. Hay 3 videos en YouTube que hice con la página Universo Invisible. Me entrevistó la periodista Mayra Petit hace 3 días, creo que sale el jueves o el viernes, y ahí pueden ustedes documentarse y comparar lo que dicen los farsantes y traidores del 92 que todavía utilizan los medios de comunicación para mentir y engañar. Les pregunto, ¿cuántos ministros de Pérez han hablado públicamente? ¿Cuántos gobernadores adecos y copellanos de entonces han hablado públicamente a decir lo que ocurrió? Ninguno cuenta la verdad. El único, el doctor Miguel Rodríguez, que el 4 de febrero, en el Consejo de Ministros posterior, el 5 de febrero, posterior al golpe, al cuartelazo, le pidió al presidente juicio y pena para los militares rebeldes y sus cómplices. Y el ministro Ochoa Antich le dijo al ministro Miguel Rodríguez que él no aceptaba que se hablara mal de los oficiales del ejército, porque eso era una pequeña minoría. Y el doctor Miguel Rodríguez lo calificó de traidor. El presidente Pérez suspendió el Consejo de Ministros porque el altercado era demasiado grande y el ministro no podía defenderse de las acusaciones y críticas directas del doctor Miguel Rodríguez. El 4 en la madrugada, el presidente me llamó a su despacho a que averiguara un informe anónimo que había llegado al Palacio y que a mí también me había llegado. Cuando llegué al despacho estaba el ministro de la Defensa. Por supuesto, ni lo tomé en cuenta, ni los buenos días, ni los saludé. Entonces el ministro, creyendo que yo era un almirante pendejo y jaleti, intentó persuadir de que lo saludara. ¿Por qué usted no me saluda? Yo soy el ministro de la Defensa. Y le dije, mire señor, usted es un traidor y yo no lo voy a saludar a usted más nunca. Se lo dije delante del presidente Pérez. El presidente me dijo, espéreme afuera y yo lo llamo. Lógico, entendí que él era su ministro y no podía él apoyar una reacción como la mía, que aunque dependía directamente del presidente, él era el ministro. Cuando regresé a su despacho me dijo, almirante, es un traidor, lo felicito, pero tenga cuidado. Lo cambiaron, pero lo nombran canciller. Yo fui a hablar con el presidente Pérez nuevamente. Le dije, mire, presidente, este hombre es un traidor y usted lo está premiando nombrándolo de canciller. Me dice, no, almirante, la decisión política mía es sacarlo del país para que no siga echando vaina en la Fuerza Armada y en los grupos políticos opositores, porque es un traidor.
Ahí está. Pérez fallecido, yo exilado y él en Venezuela disfrutando pues, del gobierno de Maduro sin ningún tipo de problema. Escribe y dice mentiras de todo tipo, falsedad de todo tipo. Es un traidor. Buenas noches. Espero que haya preguntas. Cambio. Bueno, abundo un poquito más. Los hombres tienen circunstancias y el presidente Pérez es un hombre noble, a pesar de que mucha gente lo califica de otra manera. El presidente Pérez es de Rubio. La familia presidencial, los padres del presidente Carlos Andrés eran de Rubio. Murieron muy jóvenes, el papá. Y la familia, los padres del general Ochoa, de Enrique Ochoa y de otro embajador venezolano de la familia Ochoa, son 3 hermanos varones, tenían el aprecio, el respeto al presidente Pérez desde la época de niños, allá en Rubio. Usted sabe que los andinos son muy responsables, muy conservadores, respetan las tradiciones, respetan a los mayores, siempre hay una expresión de respeto en el medio ambiente andino venezolano. Y que transcurre porque mi mamá también era andina y nosotros recibimos en parte ese tipo de educación. El ministro Ochoa, no es que quiera aferrarme a él, pero yo no pierdo tiempo con pendejos. Fue un pésimo oficial y un pésimo cadete en la Academia Militar. Ascendió siempre remolcado por los adecos. No hacía mérito para ascender a los grados superiores, pero lo ascendían. Por eso es que la partidización de las Fuerzas Armadas es dañina. Este es un ejemplo, pero hay muchos. Cuando le iba a nombrar ministro, que se iba de baja el ministro de la Defensa, en ese entonces vicealmirante Jurado Toro, había una disputa en el ejército entre el general Santiago Ramírez y el general Ochoa, que en los meses de enero a julio del año 91 se agredieron y prácticamente dejaron en el desprestigio más grande al ejército venezolano y a los generales del ejército. Fíjese que Santiago Ramírez es chavista de corazón y Ochoa es chavista, pero no pudo cesarse. Entonces navega ahí pegadito a la corriente chavista, porque fue conspirador conjurado. Entonces, cuando lo nombra ministro de la Defensa, yo le digo... Se le cayó Vicente, dijo que le dijo, cambio. Gracias. Yo le dije al presidente en su despacho, y testigo la señora Laura Robles, que era la secretaria privada del presidente, dijo, presidente, no lo nombre a ninguno de los dos. Eso han dejado un mal ejemplo en el ejército durante todo su servicio. Además, en los últimos 6 meses se ha producido una trifulca prácticamente de mensajes anónimos, fotos, desprestigio que han abarcado inclusive hasta la señora y a la familia de muchos militares del ejército. No lo nombre. Entonces me dice, ya lo nombré. ¿Y por qué no nombro a Santiago? Me dice, porque es un inmaduro. Entonces, en ese momento, julio 1991, es cuando yo me di cuenta que el presidente estaba en una situación de desventaja frente al ejército venezolano, no a las demás fuerzas, frente al ejército. Y fíjese que la conjura militar velada antes y muchos militares sabían quiénes eran los miembros y algunos eran partícipes de 1983, taparon el crecimiento de ese tipo de conjura de infiltrados y se expresan el 4 de febrero, pero fracasan. Entonces los mandos militares que pensaban tomar el poder junto con los civiles de izquierda, entre los cuales está Burlar Pietri, Burel Rivas, Rafael Caldera y unos cuantos copellanos y otros adecos, se quedaron en el aire porque el presidente Pérez dominó el golpe, el cuartelazo militar. Entonces ahí comenzó otra fase de la conspiración. Pedro Pilar, el fiscal de la República, el presidente del Tribunal Supremo, del Congreso, del Tribunal Supremo de Justicia, de la Corte Suprema, Rodríguez Corro, Escobar Salón, Pedro Pablo Liguer en la Asamblea Nacional y otros miembros comenzaron un movimiento legal para enjuiciar al presidente e inventar una cantidad de cosas, entre las cuales estaba la ayuda a Centroamérica, a Violeta Chamorro, que esa ayuda se dio. Pero es que estos señores sabían que durante todos los años de la democracia, Venezuela había apoyado a todos los presidentes, todos los gobiernos democráticos
de Centroamérica, el Caribe insular y América Latina para frenar la avanzada de Fidel Castro. Y Pérez lo hizo. Y los mismos expresidentes y políticos lo condenaron. Otra traición, otro factor cochino de esta gente. Lo sabía el presidente Bush padre, porque escuché varias oportunidades con el presidente Pérez, con el presidente Salinas de Gortari y con el presidente de Colombia, Gaviria, y con Collor de Mello en Brasil, de América Latina y Estados Unidos para proteger a los países centroamericanos de la invasión y la penetración comunista de Fidel Castro. La invasión a Grenada en 1984 también fue hecha por los americanos, donde Venezuela no quiso apoyar, y esa invasión era para defendernos de la penetración soviética a 90 millas al norte del estado Sucre, y tampoco apoyamos. Entonces, quienes critican y hablan entonces de las instituciones norteamericanas, que es otro error, Estados Unidos tiene su problema y lo tiene que resolver con sus ciudadanos. Nosotros no podemos estar opinando, como he leído yo en las redes sociales, y me critican porque yo me vendí o que me abrí de piernas, porque defiendo no a los Estados Unidos, defiendo el concepto de la Constitución y de las instituciones, que en Venezuela la violan constantemente, antes y ahora, y el gobierno interino también la violó. Lo que pasa es que aquí hay mucha gente cabrona que tapa esas cosas, pero no se han dado cuenta que este gobierno interino es una corrupción galopante, embajadores galopantes, y nadie habla y nadie dice nada, porque estamos en la conchupancia, en aceptar esa cantidad de cosas. Cambio. Bueno, mis almirante, por acá tengo unas preguntas, las he unido más o menos para que no sea tan largo. Pero yo le quiero hacer una mía por mi cuenta. Nunca se le ha ocurrido escribir un libro. Creo que sería muy interesante, porque hoy en día la historia que vivió nuestro país, no lo sé, pero creo que debe estar siendo totalmente deformada por todos los que están llevando la instrucción y la educación de los niños allá. Así que nunca estaría de más que se dijera toda la verdad y que quedara plasmada. Bueno, ahí se lo dejo. Mire, por acá las preguntas. ¿Cree usted que en Venezuela, en el caso de que se llegara a arreglar todo, cree usted que se podría repetir una situación como la que se vivió en 1992? La otra que tengo por acá. ¿Por qué no hubo nadie que denunciara y metiera preso a aquellos responsables? ¿Sobre quién recaía? ¿Qué pone aquí? ¿Sobre quién recaía la responsabilidad? Cambio. Las preguntas son para hacer otro libro. Fíjese lo siguiente. Gracias. Sí, tengo un proyecto inmediato del libro. Ya he comenzado a grabatear los aspectos más importantes que yo pienso que deben tocarse, pero son muchos. Mucha información la tengo en Venezuela, porque yo los documentos los puse a seguro para evitar que me los fueran a destruir. Los guardé, están guardados y debo recuperarlos. Pero el libro va. Estoy buscando aquí hacer un documental de 1 hora con algunas participaciones de personas importantes de aquella época. Importantes no porque sean importantes, sino porque conozcan lo que pasó y se atrevan a decir la verdad. Pero me han conseguido con el problema de que el financiamiento para eso yo no lo tengo. Y yo detesto pedir dinero. Nadie puede decir que el almirante Carratú o Iván Carratú o Mario Iván o Iván Acecas le ha pedido dinero a alguien. No he aceptado ningún tipo de aporte económico de nadie, ni antes y mucho menos ahora. Entonces, afirmativamente, sí, ambas cosas. Y estamos buscando la manera de hacerlo lo más barato posible. Ya un productor se me acercó y me dijo que lo íbamos a hacer, pero le dio el virus, falleció su mamá, una cantidad de cosas, entonces no hemos podido concretar. Y aquí el tiempo corre y hay que trabajar. Y aquí no se trabaja como en Venezuela, aquí no falta el trabajo y le pagan el 15, si tú no trabajas sus horas completas, no cobras las horas, etcétera, etcétera. Entonces aquí no se puede
pistonear, para decir una palabra. La segunda pregunta, yo sí creo que si Venezuela sale de este problema, tenemos que hacerlo, y no cambiamos los ciudadanos, y no corregimos las instituciones, y que no se respete la Constitución, y que los tribunales de justicia actúen, que el Poder Legislativo legisle, no para el partido, ni para intereses económicos, sino para el venezolano, que el Tribunal Supremo de Justicia imponga justicia real, oportuna y contundente, y que el Poder Ejecutivo trabaje para los programas de gobierno que presenta en su programa de gobierno y candidatura presidencial, y ejecute los programas que prometió. Y si no los comete, no los cumple porque no le dio tiempo o los partidos no lo dejaron, el presidente y los ministros tienen que ser sometidos a juicio por engañar y mentirle a los ciudadanos. Cuando nosotros asumamos el rol de ciudadanos, la figura del golpe militar, del golpe civil, golpe de palacio, traición y la corrupción desaparecen, porque en Venezuela lo primero que hay es la corrupción ética y moral. Fíjese un caso que me comentó un miembro militar del extranjero, no aquí, sino fuera de Estados Unidos. Me dijo, los pueblos como Venezuela, que están acostumbrados a vivir bien, porque tienen un nivel de ingreso económico importante, un poder económico per cápita importante, y entran en procesos de destrucción política, tienen dos caminos, la prostitución y el narcotráfico. Venezuela está en ambos. Yo he escuchado aquí en la Florida el caso de la prostitución de venezolanos y venezolanas. Entonces ese es un problema que hay que corregir de inmediato. Si no, las jineteras cubanas llegarán a la Plaza Bolívar y a la Avenida Libertador. La tercera pregunta, ¿por qué nadie dice nada? Porque son unos cagones y cobardes. Me disculpan la palabra. Les repregunto, ¿cuántos ministros del gabinete de Pérez? 84 ministros tuvo Pérez en ese periodo. ¿Cuántos ministros han defendido la obra y el gobierno del presidente Pérez? Desde 1992, que fue depuesto por la conjura política, jurídica, no militar, porque Chávez no tumbó Pérez. Fueron los políticos y el sistema jurídico venezolano corrompido hasta las tequeteques. ¿Cuántos de ellos han hablado? Últimamente han aparecido 2 o 3, pero el único que ha hablado siempre y ha hecho la verdad es Miguel Rodríguez, y está exilado. Qué casualidad, está exilado él, estoy exilado yo y otros más de esa época que hablamos. El resto siguen en Venezuela, viajando para todas partes cuando pueden y dictando la democracia a su manera, porque era parte de la conjura, y los conjurados no quieren aparecer porque van a ser acusados por otros, y entonces se prende el ventilador y le va a caer el pantano y el charco sucio y hediondo de la conjura del 92, y que ahora ya mucho más maduros, mucho más viejos, con menos recursos que antes, no están equipados para soportar esa afrenta ética y moral que cargan negativamente por dentro. ¿Qué es lo que pasa? El celestinaje, en español, el cabronaje, los bandidos, los tramposos, los oportunistas, los incapaces profesionalmente, esos se ligaron a Chávez porque pensaron que Chávez los iba a redimir y a darle dinero, y fíjense que Chávez los sacó patada, y así acabó con el país, acabó con todos, hasta que se murió. El problema nuestro es el valor ético y moral, y por eso es que el ciudadano tiene que abrir los ojos para no caer en cuento de camino y seguir votando por lista y por panfletos y por bichitos que se llaman líderes sociales. Mi hermano, el que no va a la universidad, el que no va a estudiar, el que no aprende el régimen de gobierno, el que no aprende seguridad de Estado y el que no aprende a manejar las sociedades con los problemas que se generan en una sociedad, ese no puede formar parte de ningún gobierno, porque es un corrupto en potencia y lo que va a robar. Cambio. Si hay alguna otra pregunta para el vicealmirante, por favor. Pero no hay preguntas, vicealmirante. Vamos a hacernos la idea que estamos acá nada más nosotros 3, 4 contratas que andan por allí entre las piedritas, quizás, porque parece que los usuarios están, como dice usted, silentes. Entonces, bueno, hablemos como en confianza, como en aquellos tiempos.
¿Usted cree, como aquellos tiempos, escúcheme a mí, ¿usted cree, vicealmirante, que realmente el venezolano, vamos a hacer este juego, ¿no? Un juego, nos vamos a imaginar que sacamos a Maduro y a toda esta corruptela y montamos un gobierno de transición no solamente por 6 meses ni por un año, un gobierno de transición que dure un tiempo mientras hacemos los cambios y cortamos de raíz, no sé, reconstruir a Venezuela, ¿no? Desde sus inicios. Entonces, ¿usted cree que cuánto tiempo podríamos cambiarle la mente al venezolano? Porque de verdad que tienen 20 años, ellos han trabajado como hormigas, cambiándole la mentalidad al venezolano, pues. Y entonces, ¿usted cree que eso es así o nos tomaría 10, 20 años más para hacer los cambios que realmente queremos ver en nuestra patria? Cambio. Gracias por su pregunta. Me obliga a hacer otro libro más, pero bueno, voy a ser breve. Venezuela, para salir de este problema, necesita urgentemente apoyo externo. ¿De quién? A quienes le pidamos ayuda. Si nosotros no sabemos pedir ayuda, no nos la van a dar. El presidente Uribe, para crear Plan Colombia, para poder derrotar a 25,000 guerrilleros en sus 8 años de gobierno, le presentó al gobierno norteamericano, al Departamento de Estado y al Departamento de Defensa un plan de acción con los requerimientos dirigidos por el gobierno del presidente Uribe. Y el presidente Uribe logró el apoyo norteamericano. Si no, las guerrillas ya hubiesen tomado el poder, y cuidado si lo toman en las próximas elecciones, pero ese es un problema de los colombianos. Entonces, primero, tenemos que sacar a esta gente, sacarlo con la ayuda externa, sin complejos, sin miedo, sin temores. Es la muerte, es el paredón, es el pantano, es el veneno, es el asesinato impune, es el totalitarismo, son los crímenes de lesa humanidad que este gobierno conduce desde el año 92. Y entonces estamos con la vaina que si no queremos sino los demócratas y los republicanos, y queremos que Bolsonaro y Duque, y fíjense que ni el presidente Trump, cuando era presidente, ni el presidente Duque, ni el presidente Bolsonaro lograron hacer nada. ¿Por qué? Porque no saben qué va a pasar en Venezuela con esa oposición desarticulada y matrera, para no decir otra palabra. Entonces, tenemos los venezolanos que ponernos los pantalones y aprender a ser ciudadanos. Y el problema de la incultura, de la ignorancia y de la educación lleva años. Uno se demora 6 de primaria, 5 de bachillerato, 5 de universidad y 5 más como profesión. Son 30 años para ser un hombre exitoso en cualquier profesión. Puede ser un poquito antes. Y no es que todos sean universitarios, pues también pueden ser técnicos superiores, y dirigidos por gente con valor ético y moral, y que la gente se deje de ser fanática de los partidos políticos y de mequetrefes que hay por todas partes. Fíjense en lo que están ahorita en el plano político. Puro mequetrefe, puro batracio. Es que no se salva ninguno. Porque los que están no permiten que los buenos se acerquen. Y ellos lo saben. Y por eso es que apartan a los tipos. Fíjense en la OEA está este Briceño, Caldera del 92, conspirador. ¿Y quién está con él? Un periodista llamado Hernández, conspirador el 4 de febrero con Ochoa en el Ministerio de la Defensa. Entonces ellos mismos se ayudan y se protegen. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que emplazarlos. Si hay voluntad, como dice el himno nacional, voluntad y honor, cuando cesen los partidos y se consolide la unión. Son mensajes del Libertador. Yo no soy, ¿cómo le digo a ustedes?
dado a estar diciendo frases del pasado, porque el pasado es una cosa y el presente nuestro es otro, pero son legados históricos que tenemos que escuchar. Aquí en los Estados Unidos, los padres libertadores tienen un respeto enorme y las proclamas y los discursos se repiten casi a diario y los citan casi a diario, recordando lo que costó ser la democracia y la libertad norteamericana, que tiene 200 y pico de años, 220, 216 años. Y nosotros tenemos desde 1821 y fíjense la calamidad que tenemos encima. Peor que el escenario que se consiguió Bolívar. Peor que la guerra civil de Zamora. Peor que la invasión de los 60 del Estado Táchira en 1899. Peor que la dictadura de Gómez. ¿Y qué pasa? Vamos para atrás. Cada cambio histórico es un retroceso, porque los hombres se acostumbraron a taparse, a cabronearse, a ocultar las vagabunderías, a apartar la gente que vale. Y eso tiene que ser superado. Eso no puede ser un sueño, o que yo lo diga en un programa de televisión, o que le escriba un libro, o le escriba un artículo. No, eso son acciones que nacen del corazón de la sociedad. Y si la sociedad venezolana no se impina sobre la ignorancia histórica, sobre la ausencia de educación y sobre el impacto negativo de estos 22 años de destrucción mental y física del ciudadano, Venezuela no tiene respuesta. Entonces, ese es un esfuerzo que no es nuestro, es de todas las nuevas generaciones. La democracia en 40 años con petróleo y con democracia equilibrada e instituciones avanzó, pero no avanzó lo suficiente en educación. Si hubiéramos sido más educados, no llega Chávez al poder, no se alzan los militares, no se venden los militares, no se conspiran los políticos, no se venden los medios de comunicación y no se negocia con la libertad y la comida de los venezolanos como se está haciendo y se ha hecho hasta ahora. Es un cambio importante de mentalidad y de acción, no es solamente de hablar. Como decían por ahí, al pan pan y al vino vino. Para adelante, venezolanos. Cambio. Definitivamente lo que nos queda y lo que les queda a la gente mucho más joven para reconstruir a Venezuela es un camino muy serio y tienen que poner manos a la obra cuanto antes. Pero hay que rescatar primero, antes que nada, rescatar todo lo que son valores y principios y partir desde ahí para empezar limpiamente. Le voy a poner un ejemplo, que aquí en Miami hay muchos. Aquí hubo una generación de venezolanos que se vino mucho antes de Chávez, que hicieron grandes negocios, porque en Venezuela los negocios siempre lo ha hecho el Estado. ¿Hubo corrupción o no hubo corrupción? Ese no es el caso mío. Pero se vinieron. Estaban aquí hace muchos años, crearon sus hijos, hicieron familia aquí y se acostumbraron a estar en Estados Unidos. Después que llegó Chávez, una avalancha de venezolanos llegó. Entre ellos llegaron personas con pobre educación, personas con excelente educación, personas con una buena familia, formación de hogar, hijos, esposas, madres, hermanos, y están trabajando y se están incorporando al sistema productivo americano porque tienen que trabajar, si no aquí no sobreviven. En estos días conseguí un coronel del ejército venezolano, y así como ese coronel hay muchos, no solamente coroneles, también del otro sector social nuestro, que son los civiles, los ciudadanos. Me dice, ¿cómo está, almirante? ¿Cómo le ha ido? Y yo, bueno, aquí, chicos, sobreviviendo, pero bien. Me dice, yo también, yo tuve que venirme. Me casé con una cubana y ya me dieron la residencia. Ah, bueno, vale, te felicito. ¿Y en qué acá, tú eres coronel de la aviación o de la guardia? No, yo soy del ejército, pero yo llegué a coronel siendo sargento en la Fuerza Armada de mi generación. Para ser oficial tenía que pasar por la Academia Militar, la Escuela Naval, la Escuela de Aviación Militar y la Escuela de Guardia Nacional. Y aún así había problemas. Mi promoción éramos 300 y nos graduamos 40. Almirante solamente llegamos 5 y a vicealmirante yo solo. Y si vamos al ejército, se graduaban 600, a generales llegaron 40, a militares, a jefes, a oficiales llegaron 100, a coroneles llegaron 30 y a generales llegaron 10. Y así, o sea, la selección militar era muy grande. En este momento que estamos hablando, en la escuela naval entran 100 cadetes y se gradúan 200, porque aumentan en los años de formación, no pagan a nadie, eliminaron las materias difíciles,
las materias profesionales, ingeniería, electrónica, comunicaciones, turbinas, plantas navales, termodinámica, mecánica de fluidos, refrigeración y otras materias afines. Las eliminaron, porque el bachillerato nuestro no ven las materias completas, y ya tiene 20 años sin ver las materias, no ven inglés, no ven matemáticas, no ven física ni química, lo que ven son los primeros capítulos de un libro que tiene 18 o 30 capítulos. Entonces, esos profesionales nuestros no pueden ser los garantes de lo que viene. Viene un proceso histórico de crecimiento educativo, de capacidad profesional, y eso comienza en los colegios, pero primero que todo comienza en el hogar. Cuando yo veo a mi padre haciendo cola para robarse un pollo, o para que un general le regale 2 pastillas de medicina, o para que un político le consiga un pasaje para ir a Puerto Cabello y a Valencia, o para que un tipo le regale un un pantalón y le dé comida a su familia porque no tiene, o le regale un carro. Cuando nosotros sigamos en esa danza de vagabunderías, ni que usted estudie con Einstein, ni que estudie en Harvard, porque el problema mental y el problema de dependencia técnica y dependencia social no lo quitan las universidades, sino la educación. Y la educación es a todo lo largo y ancho de la vida de cualquier persona, independientemente de la edad. Educación es vivir para compartir un espacio con el vecino, con el ciudadano, con el que vende las cotufas, con el ingeniero que me construye la casa, con el cirujano que me atiende, el médico, la enfermera, el bombero, el policía, el militar. Y en Venezuela hay una destrucción de las instituciones y de las clases sociales, y todo el mundo se cree por encima del otro. Entonces eso tiene que superarse, y eso es educación. El presidente Herrera, en otro error garrafal, eliminó una materia que se llamaba formación social, moral y cívica, 1970, creo, perdón, 80, 76 y 80. ¿Y por qué la eliminó? Porque él es un machete y consideró que eso no era necesario ahorita. No hay ciudadanos, no hay formación moral, no hay ética, todo se perdió. ¿Y por qué un presidente abusa de esa manera? Porque los ciudadanos somos cobardes y aceptamos toda vaina del presidente porque yo voté por él. Aquí en Estados Unidos hubo mucha gente que votó por Trump y al final se le vio porque le vieron defectos y respetaron la Constitución y las instituciones, y ellas que decidan y creen en las instituciones. Nosotros no. Nosotros estamos pidiendo de Venezuela que los militares tumben a Biden y se metan en el Congreso y se metan en estas partes. Lo he leído en las redes sociales, que Vanguardia Ciudadana, que es un grupo al cual yo pertenezco, tuvimos que producir un documento, y ese documento nos han dicho traidores de todo, porque defendemos las instituciones y defendemos los valores ciudadanos y defendemos lo que el ciudadano puede explicar y hablar, y lo que es una campaña electoral, y lo que es la corrupción, y lo que es el fraude. A mí no me corresponde averiguar eso porque estoy pidiendo asilo, pero yo observo aquí. Yo no puedo ponerme por las redes sociales a despotricar del gobierno y las instituciones norteamericanas. ¿Y antes qué? Si el problema mío es en Venezuela, no aquí. Entonces yo escucho venezolanos atacando y agrediendo al Estado norteamericano y a sus instituciones, sin razón, sin conocer, ignorando lo que son las instituciones de una democracia, la más antigua del mundo. Defecto, seguramente tiene. Correctible, claro que sí. Pero ¿quiénes lo hacen? Los hombres de la perspectiva ética y moral. Y en función del ciudadano, aquí el ciudadano exige y le cumplen. Fíjense con lo de la vacuna, para el virus, con los seguros, con la autopista, con los hospitales, con todo, cuesta y sepa, no lo tienen. Entonces eso no se puede obviar, no se puede criticar, no entra en este tipo de circunstancias. Y eso ha ocurrido y sigue ocurriendo. Yo me acuerdo de Miraflores cuando el presidente Pérez declaraba A, B más C y la prensa decía Z más O más R. O sea, totalmente diferente lo que el presidente declaraba y decía. Los problemas en la frontera, nadie los tocaba. Los problemas del Estado, nadie los tocaba, solamente el presidente. Y el país no solamente es un presidente, es un equipo de hombres y mujeres formados y equipados para producir, generar y corregir y crecer. En Venezuela, yo lo vi en Miraflores. Yo jamás pensé que iba a haber un golpe militar, y fíjense, hubo un cuartelazo militar. Pero mucho menos pensé que un presidente democrático iba a perdonar a los rebeldes. Y resulta que ese mismo presidente democrático perdonó a los guerrilleros de los 70. Y ese mismo presidente
democrático estaba en la conjura para tomar al presidente Pérez. Entonces, ¿cuál valor ético y moral tenía? ¿Qué defienden los calderistas? ¿Qué defienden los miembros del Tribunal Supremo de ese entonces, del Congreso, de la Corte Suprema? ¿Qué defienden los legisladores de aquel entonces? 2 preguntas que yo quiero hacerme, 3 preguntas, se las hago de una vez. Cuando salimos de Maiquetía hacia Caracas, el presidente abordó el carro presidencial con el ministro de la Defensa y el ministro del Interior. En esos 25 minutos, desde el aeropuerto hasta la casona, ahí hubo una discusión terrible del presidente. Ni Ávila Vivas ni Ochoa hacen comentarios de esa conversación. ¿Qué ocultan? ¿A qué temen? ¿Por qué no explican? Primera pregunta. Segunda pregunta. Chávez preso en en el Ministerio de la Defensa. Se reúnen en la oficina del inspector de la Fuerza Armada, vicealmirante Daniels, junto con el general Iván Darío Jiménez, el almirante Citraro, el almirante Hernández Olivares y otros más, durante 2 horas. ¿Qué hablaron con Chávez ahí? ¿Qué se discutió? Era la autoridad militar del Ministerio de la Defensa y de la República de Venezuela. El ministro no estaba allí. Después, ese mismo alto mando militar, a las 2 de la tarde, almuerza en almuerzo privado con el rebelde militar asesino en el despacho del ministro. ¿Qué han dicho las personas que estaban en ese almuerzo? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no explican lo que pasó en ese almuerzo y en esa reunión en el despacho del inspector de la Fuerza Armada después de que estaba preso Chávez? Y para última pregunta, ¿qué hizo Chávez entre las 6:30 de la mañana y las 11 de la mañana que ingresa al Ministerio de la Defensa? ¿Para dónde cogieron? A mí me dijeron que se habían ido para casa un editor de un periódico venezolano, pero yo no tengo las pruebas, pero eso a mí me lo informaron. ¿Y por qué no cuentan? Ni Ochoa, ni Rangel, ni el alto mando militar, ni el general Santeliz, nadie cuenta nada. ¿Dónde estaba Chávez entre las 7:30 y 11 de la mañana? ¿Dónde se reunieron? A mí me dijeron que habían preparado el discurso del por ahora. ¿Por qué el ministro de la Defensa autoriza que Chávez se presente en televisión uniformado y el presidente le dio la orden en mi cara, en mi presencia, que lo presentara esposado y sin uniforme? ¿Qué dice el ministro? ¿Por qué desobedeció el presidente? Entonces, esas preguntas nadie las hace y muchos saben la respuesta. Por eso es que los celestinos de la conjura tienen que ser desenmascarados y tienen que ser sometidos a la justicia popular, porque si no Venezuela no sale de este hueco. Y tenemos que curar a Venezuela, así sea amputando una pierna, cerrándole un ojo, quitándole una costilla o quitándole 2 dedos de la pierna izquierda, pero la República tiene que sobrevivir de los traidores y los bandidos que hasta ahora nos han negociado, incluyendo a los de la oposición. No se les olvide. Buenas noches, muchas gracias. Espero que volvamos a hablar pronto. Hasta luego. Muchas gracias, vicealmirante. Y por supuesto, usted sabe que esta es su casa. Aquí siempre bien recibido. Por cierto, quería recordarle a los usuarios que están por acá, hay unos Twitter que los subieron de Universo Increíble, pero los están sacando, lo pueden buscar por voluntad, yo creo que en el del vicealmirante está y en el de Vanguardia Ciudadana pueden encontrar, son tres videos que están por YouTube, unas entrevistas muy interesantes, sería bueno que las escucharan. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y la semana que viene, si Dios quiere, ya les avisaremos quién vendrá a visitarnos durante este mes aniversario. 1.000.000 de gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Dios y patria. Cuando cesen los partidos, decía el Libertador, y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo del sepulcro. Eso no significa que son los partidos políticos. Es la unión de los ciudadanos la que corresponde. Buenas noches, un abrazo. La patria vive, como dicen los bandidos estos del gobierno, vive con los ciudadanos, no con los batracios y los tramposos. Muchas gracias, vicealmirante, como siempre. Y lo esperamos en la próxima oportunidad. Que pase buenas noches, Cami.